Capítulo 11. Minato entonces, ¿cómo puedo liberarte? Minato preguntó. Simple mortal, respondió Kushina. Crearás un campo de anulación final que suprimirá y eliminará el efecto de cada jutsu en el área. El rango de efecto será de aproximadamente 500 yardas. Siempre que estés cerca de la serpiente, todos los jutsu que colocó sobre esa maldita gema será disipado y seré libre. Kushina le sonrió. Ah, y por cierto, el jutsu de inmortalidad también se disipará en el mismo instante. Tú y todo el resto del círculo morirán en el fuego tal como lo hicieron Zabuza y Kisame. Minato recordó los eventos e hizo una mueca. No es el final que hubiera elegido, pero al menos será rápido. Y tal vez dadas las cosas que he hecho, es justo que muera de esa manera. Él pensó por un momento. Sin embargo, hay un problema. Si empiezo a lanzar un jutsu en cualquier lugar cerca del Hokage, el Anbu estará encima de mí antes de que pueda completarlo. Kushina asintió. No es para preocuparse. Ella extendió la mano y puso un solo dedo en su frente. Instantáneamente sintió que el conocimiento llenaba su mente. Una fórmula de pergamino vasta y multifacética, 100 veces más compleja incluso que la Iraisin. Sin embargo, descubrió que estaba perfectamente memorizado. Simplemente puede escribir la fórmula y usarla como un pergamino. Bueno, eso es mejor, admitió Minato. Pero todavía hay una gran posibilidad de que tan pronto como saque el pergamino, el Anbu estará sobre mí. No uses un pergamino de papel, entonces tonto. Escribe la fórmula en tu cuerpo. Úsate a ti mismo como el pergamino. Minato asintió lentamente. Creo que eso funcionará. Luego, en la noche del festival, haré lo que me pidas. Kushina se rió alegremente. Bien. Entonces todo Konoha morirá en llamas. XXXXXXXXXXX. Fue una hermosa mañana. Mientras los cuatro caminaban por las calles, la gente los saludaba educadamente y les dejaba un lugar como siempre. Aku se quedó en silencio mientras caminaba un paso detrás de Naruto. Había perdido a su padre y el pueblo lo había excitado. Habiendo sido salvado por Naruto, le había dado toda su lealtad. Minato se alegró. Naruto tendría un amigo devoto dispuesto a pasar por cualquier cosa por él. Aku ya no podía usar la hoja Itaite y probablemente no la habría usado si pudiera. Alrededor de su frente se había atado un simple trozo de tela blanca. Ocultaba los números que habían sido puestos allí. Hinata caminaba con su habitual ropa negra de ninja. Estaba de buen humor y no parecía estar molesta en lo más mínimo por perderse el festival. Hinata. Ella lo miró a él. Sí, Minato. Le sonrió a la chica. Solo quiero que sepas que siempre te he considerado una chica dulce y de buen corazón. Me complace más de lo que crees ver cómo se aman. Te doy mi bendición para que seas la esposa de mi hijo y mi hija. Se inclinó y le dio a la chica sorprendida un beso en la frente. Se sonrojó de un rojo intenso y rápidamente hizo una reverencia. Arigato Minato-san. Esas palabras significaron mucho para ella. Ella no entendía por qué las estaba diciendo ahora. Tradicionalmente, la bendición formal se daba justo antes de la boda. Pero incluso si el momento era extraño, estaba muy feliz de escuchar que él le daba su bendición. XXXXXXXXXXX en las puertas, Naruto se dio la vuelta para enviarle a su padre una mirada hosca. Estaba de mal humor porque su propio padre lo estaba obligando a abandonar el pueblo en su cumpleaños y en el Festival de la Salvación. Bueno, papá, supongo que te veré en una semana. Dijo secamente. Se dio la vuelta para irse, pero su padre lo agarró y lo abrazó. Te amo, hijo. Minato le susurró. Te amo y estoy orgulloso de ti, hijo. E incluso si estás enojado conmigo, sé que tú también me amas. Naruto miró a su padre completamente sorprendido. Claro que estaba un poco molesto, pero ¿de dónde venía toda esta emoción repentina? Rápidamente le devolvió el abrazo a su padre. Papá, por supuesto que te amo. Siempre te he amado y siempre he estado orgulloso de ser tu hijo. Minato asintió y miró a la cara de su hijo. ¿De dónde habían salido las lágrimas? Naruto no entendió.
hijo, dijo Minato con seriedad pero en voz baja. He hecho muchas cosas terribles. Cosas de las que me arrepiento y de las que me avergüenzo. Te he fallado a ti y a tantos otros en las decisiones que tomé y en las cosas que hice y dejé de hacer. Pero créeme, hijo, que todo lo hice por amor. Fue mi amor por ti y mi amor por la gente de este pueblo lo que siempre me guió. Espero que puedas perdonarme por todas las formas en que te fallé. ¿Me falló?, preguntó Naruto. Papá, nunca me has fallado nunca. Papá, me has amado y has estado ahí para mí y todo lo que soy te lo debo a ti. Miró a los ojos de su padre y de alguna manera supo las palabras que su padre quería escuchar. Pero, si hubo algo, por supuesto que te perdono. Naruto vio el alivio llenar los ojos de su padre y la paz entrar en su rostro. Arigato Sochi. Minato susurró. Papá, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Por qué esto se siente como un último adiós?, preguntó Naruto con preocupación en su voz. Su molestia de hace unos momentos completamente olvidada. No es nada que pueda explicar, hijo. Solo déjame abrazarte un poco antes de que te vayas. Naruto asintió y los dos simplemente se quedaron allí abrazados durante varios minutos. La gente comenzaba a mirar, pero ninguno de ellos se dio cuenta. Pero finalmente, lamentablemente, Minato aflojó su agarre. Tuvo que dejarlo ir. Dio un paso atrás y rápidamente se secó los ojos. Ah, lo siento. Supongo que me estoy emocionando en mi vejez. Dio una gran sonrisa. Te veré cuando regreses, hijo. Naruto asintió lentamente, sin estar seguro de qué había sido eso o de dónde había venido su repentino miedo. Papá, si no quieres que me vaya, Minato negó con la cabeza y se rió un poco. Te vas, hijo. Tengo que darte una lección después de todo. Te veré pronto. Todo el dolor parecía haberse desvanecido y su padre parecía estar de buen humor otra vez. Tal vez no fue nada. Está bien, papá. Estaremos de regreso en una semana. Empezó a alejarse con Hinata y Aku. Mirando hacia atrás por encima del hombro, sonrió. Adiós, papá, te amo. Yo también te amo, hijo. Minato se quedó clavado en el suelo y los vio irse. Permaneció hasta que desaparecieron de la vista. Vive una vida larga y feliz, hijo mío. Sé el buen hombre que sé que serás y siempre ama y protege a aquellos que son preciosos para ti. Lentamente emprendió el largo camino de regreso a casa. XXXXXXXXXX 10 de octubre. Minato caminó tranquilamente por las concurridas calles de Konoha. Debajo de su kimono azul cielo, su pecho, brazos y piernas estaban cubiertos de letras y símbolos. Sabía lo que haría y estaba en paz con la decisión. Mientras caminaba, sus ojos absorbían la escena a su alrededor. Cada esquina de la calle estaba iluminada con faroles brillantes y decorativos. La gente caminaba por las calles zumbando de emoción. Parecía haber niños por todas partes riendo y jugando. Los niños lo molestaban. Eran completamente inocentes. Lo único que mantenía firmes sus pasos era el pensamiento de que los niños del país del viento habían sido igual de inocentes. XXXXXXXXXX de pie en la cima de la torre, esperó con los otros miembros del círculo a que el Hokage hiciera su aparición en todo su esplendor. Anko lo miró abiertamente mientras Itachi estaba desinteresado como de costumbre. No le dio a ninguno de ellos un segundo pensamiento. Miró a los otros tres. Jiraiya, quien había sido su amado sensei. Kakashi, su preciado alumno cuyo corazón había sido destrozado por las tragedias de la guerra. Tsunade, una mujer con verdadera fuerza y coraje con un fuerte sentido del bien y del mal. Además de Sarutobi, ella había sido la única con el coraje de cuestionar abiertamente al Hokage. Pero su amor por su hermano pequeño y su esposo había sido más fuerte que cualquier otra cosa. Todos eran buenas personas y queridos por su corazón. No podía culpar a ninguno de ellos por las decisiones que habían tomado. Si ellos eran culpables, él también lo era. Había pensado en invitarlos a su casa para una cena de despedida. Pero lamentablemente había elegido no hacerlo. Una reunión de 4 miembros del círculo sin duda atraería la atención de Anbu.
También existía el peligro de que uno de ellos sospechara algo y lo entregara. La idea de que uno de ellos pudiera volverse contra él le rompía el corazón. Pero en el mundo en que vivían tenían que considerar la posibilidad. Desde donde estaba podía contemplar todo el pueblo. Había cambiado un poco desde que era un niño, especialmente en los últimos 13 años. Mirando el acantilado y la enorme cara del Yondaime, no podía negar que el pueblo no era lo que había sido. Anhelaba a la vieja Konoha. El pueblo en el que había crecido, donde todos permanecían unidos por devoción al pueblo, no por miedo. ¿Cómo habían ido las cosas hasta ahora? Era fácil dejar todo a los pies de Orochimaru. Y, de hecho, él era el más culpable. Pero era una antigua verdad que el mal solo podía prosperar cuando los hombres buenos no hacían nada. Orochimaru había estado solo en forjar su imperio. Muchos habían optado por simplemente mantenerse al margen y no hacer nada. Mientras que otros, incluido él mismo y todos los que estaban en la azotea, habían servido de buena gana. En un gran destello de fuego, el Hokage apareció con sus túnicas doradas y blancas. Desde abajo, una atronadora ovación y una ola de aplausos se elevaron para saludarlo. Como siempre, se arrodillaron y bajaron la vista. Puedes levantarte y contemplarme. Un feliz Orochimaru les informó. Esta noche será gloriosa. Y los invito a todos a compartir mi gloria. Todos los demás hicieron algún comentario, pero Minato se quedó mirando el rostro pálido que les sonreía. 13 años atrás había tenido el poder de matarlo y prevenir todos los horrores. Pero él no había conocido completamente la verdadera naturaleza del hombre. Había sido engañado y pensó que el Hokage era un héroe por salvar a Konoha del Kyuubi. Luego, más tarde había estado demasiado débil, demasiado asustado de perder a su hijo, para luchar. Pero ahora, para salvar a su hijo, finalmente estaba listo para luchar. Siempre había sido por el bien de Naruto. Para proteger a su hijo había cometido el más negro de los pecados. Ahora, para protegerlo, haría el último sacrificio y traería la ruina a su hogar. Cerró los ojos y recordó a su esposa sentada con él en el jardín de rosas. Recordó a un Naruto de 5 años jugando inocentemente con Hinata. Recordó haber regresado sano y salvo a la aldea un día soleado con Obito, Kakashi y Rin detrás de él. Recordó a Jiraiya Sensei mostrándole el borrador de una novela y diciéndole lo emocionado que estaba por eso. Recordó a Sarutobi, Tsunade, sus padres, sus compañeros de equipo de Genin, otros maestros, viejos amigos y tantas personas por las que se había preocupado a lo largo de los años. Muchos de ellos se habían ido hacía mucho tiempo, algunos estaban de pie junto a él. Pero esperaba que cada uno de ellos lo entendiera y lo perdonara. Kushina, si Kami es más misericordioso de lo que merezco, te veré de nuevo. Si no lo hago es un justo castigo por mis pecados y te pido que me perdones y luego olvides. Naruto, te amo. Larga y buena vida mi amado hijo. Era hora. Vertió su chakra en el sello que había escrito sobre su piel. El sello activado. Su cuerpo se iluminó como una antorcha y gritó mientras moría en el fuego. Su último pensamiento fue para su hijo. Orochimaru acababa de comenzar su discurso cuando escuchó los gritos y sintió el calor que venía detrás de él. Se dio la vuelta para presenciar a sus 5 invitados retorciéndose y gritando mientras morían. Pero hubo otro sonido que llamó su atención. Un diminuto crack agarró la cadena alrededor de su cuello y sacó la gema del Kitsune. Había una grieta en él. Mirando con fascinación y horror el chakra rojo se escapaba como el vino de una botella rota. No, susurró Orochimaru. Usted no puede hacer eso. El chakra rojo se solidificó a su alrededor y Orochimaru se encontró indefenso dentro de una esfera del chakra del Kyuubi. Más y más chakra se manifestaba y tomaba forma física. Incluso cuando el cuerpo aún se estaba formando, aparecieron 2 ojos dorados y parecían estar riendo. En su cabeza escuchó la voz burlona. Deberías sentirte honrado, serpiente. Eres el único presente que sobrevivirá. De hecho vivirás 100.000 años, te lo prometo. El futuro emperador dios aulló desesperado mientras el zorro se reía.
XXXXXXXXXX. Las multitudes observaban la extraña exhibición que había comenzado justo cuando su señor se dirigía a ellos. Habían notado que había un incendio, pero en realidad no habían visto la muerte de los miembros del círculo. Estaban mirando con asombro cómo un gigantesco remolino de chakra rojo tomaba forma sobre ellos. Todos esperaron con anticipación para ver qué tenía en mente su Hokage. Era bien conocido por sus maravillosas exhibiciones y obviamente se le había ocurrido algo sorprendente. Nadie tenía miedo, nadie estaba en pánico. Habían vivido con el poder del Kyuubi durante tanto tiempo que a ninguno se le ocurrió que algo pudiera salir mal. Nadie podía dudar del genio del Hokage. Entonces nadie corrió. No es que hubiera hecho ninguna diferencia. Exactamente 13 años después de la llegada del Kyuubi, finalmente había llegado el día del juicio final. Elevándose sobre ellos, el chakra rojo finalmente comenzó a tomar una forma reconocible. La forma de un zorro gigante con 9 colas arremolinadas. 4 patas cayeron al suelo y los edificios se derrumbaron debajo de ellas. Con la verdad finalmente revelada, la gente comenzó a gritar. Ninja y ciudadano por igual comenzaron a correr por sus vidas. El Kyuubi sonrió maliciosamente y aspiró el aire de la noche con su dulce fragancia de terror mortal. Con un movimiento desdeñoso de una cola, aplastó la torre. Había recuperado su libertad por fin, y ahora tendría venganza. Yo soy el Kyuubi grande y terrible. Abriendo sus fauces, escupió un río de fuego que envolvió al pueblo y su gente. A los que aún vivían les parecía una visión del infierno. Era solo el principio. XXXXXXXXXXX. A 300 millas de distancia, Naruto, Hinata y Aku estaban acostados alrededor de una fogata y miraban hacia el cielo despejado de la noche. Mientras estaban allí, escucharon un fuerte crujido. ¿Qué fue eso?, preguntó Hinata. Naruto metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una llave de metal y fragmentos de cristal rotos. Su corazón se hundió. No sabía por qué, pero a alguien que conocía le había pasado algo muy malo. El cristal que protegía la llave se rompió. Mi papá me dijo que si eso sucedió para abrir el cofre. ¿Lo abrirás entonces?, Aku preguntó cortésmente. Antes de que pudiera responder, todos notaron que la noche de repente se estaba volviendo más brillante. Todos se pararon y miraron. En el horizonte oriental había luz. Menos que un sol, pero suficiente para convertir la noche en crepúsculo. ¿Qué es eso?, Hinata se preguntó. Debe ser un incendio extraordinario, dijo Aku. Naruto miró fijamente la luz y las lágrimas asomaron a sus ojos. Padre. XXXXXXXXXXX. 10 años después. Touzuku era un hombre feliz, la vida era buena. Era el líder de la fuerza de bandidos más poderosa de la región central. Con su armadura de placas, cabalgaba a la cabeza de su fuerza de 200 hombres. Tenía 200 hombres duros y de mente dura listos para hacer lo que les dijera. Tenía 3 docenas de carros llenos de tesoros y esclavos, el botín de 5 años de luchas y saqueos. Sonrió al pensar en cómo había cambiado la vida desde la noche del fuego. Él no había sido nada entonces. Solo un humilde capitán a cargo de algún puesto remoto en el reino de Konoha. Solo un oficial más en el vasto ejército del Hokage. Luego, en una noche, Konoha se había quemado y el mundo había cambiado en un instante. No más Hokage, no más reino de Konoha, no más ejército, no más autoridad central y no más ninjas. No todos los ninjas habían muerto, por supuesto. Siempre había ninjas de la hoja patrullando en ese entonces y había un puñado todavía libre en Lignin, Grass y algunos otros lugares. Algunos de los ninjas Leaf nacieron en el extranjero y con la muerte del Hokage habían desertado para regresar a casa. Los leales regresaron al país del fuego y trataron de encontrar un hogar. Con Konoha y su ejército desaparecidos, todos los señores y ciudades importantes declararon su independencia y trataron de llenar el vacío de poder. A lo largo de las tierras ninja había quizás cuadringentésimo países. El número cambiaba cada semana. Quizás hubo 50 de esos daimyos e incluso un par de emperadores.
Todos eran señores poderosos con grandes ambiciones, pero todos ellos solo podían gobernar hasta donde sus tropas podían llegar. Las tierras ninja fueron tragadas por el caos y llenas de conflictos. Junto con los daimyos todavía había cajes y pueblos ninja. Dondequiera que se reunía un puñado de ninjas, formaban una aldea y su líder era un kage. Había 7 en el mundo. Pero ninguno de ellos era Jonin, por lo que podía decir de las historias. Y ninguno de ellos comandaba más ninjas de los que podías contar con una sola mano. Supuso que en todo el mundo aún quedaban 100 ninjas. Junto con la muerte de la mayoría de los ninjas, la mayoría de sus jutsus también habían muerto. El Hokage había prohibido que existieran pergaminos ninja en cualquier lugar excepto en Konoha. La mayor parte del conocimiento mundial de las artes ninja se había concentrado en Konoha y, por supuesto, se había incendiado. Así que los pocos ninjas que quedaron no eran más que una sombra de lo que alguna vez fueron. Mucha gente dio por sentado que el tiempo de los ninjas había terminado. Era una nueva era. En esta maravillosa nueva era hubo oportunidades para los hombres con la fuerza y el coraje para aprovecharlas. Después de la Noche del Fuego, había contratado a un pequeño señor del norte como capitán de su guardia. Luego, hace 5 años, se dio cuenta de que estaba arriesgando su vida por las ambiciones de un idiota débil. Había matado al hombre y saqueado su palacio. Había sido un líder de bandidos desde entonces. Había estado viajando lentamente hacia el sur adquiriendo seguidores, tesoros y esclavos a medida que avanzaba. Evitaba las grandes ciudades y aquellos señores que en realidad tenían fuerzas poderosas. Iba tras los débiles y su éxito había sido constante. Ahora había llegado a un territorio nuevo en la región central. Se suponía que había varios pequeños pueblos prósperos en la zona. También se decía que había un pueblo ninja. Cuando llegaron a una curva en el camino, vio una figura solitaria parada frente a él. Era un joven de tez clara y cabello rubio puntiagudo. Llevaba pantalones negros, una camisa blanca y un chaleco verde oscuro encima. Touzuku hizo una señal de alto y la columna se detuvo. Alrededor de una docena de sus hombres movieron sus caballos a ambos lados de él. El extraño estaba parado allí mirándolos tranquilamente. Touzuku rió. Tienes que ser un ninja. Cualquier hombre en su sano juicio habría huido. La rubia asintió. Soy un ninja. De hecho, soy un kage. Eso provocó una ronda de risas. ¿Dije algo gracioso? Touzuku asintió. Oh, es solo que he matado a 4 daimyos pero nunca antes a un kage. Entonces, ¿cuántos ninjas hay en tu aldea? 3, 4. ¿Contarme? Seguro, ¿por qué no? Tenemos 78 ninjas en el pueblo de Minato. Eso sin contar a los estudiantes de la academia. Hubo otro fuerte estallido de risa. Oh, para. Touzuku rugió entre carcajadas. Claro, y lo próximo que me vas a decir es que están todos escondidos en los árboles allí esperando para atacarnos. Sacudió la cabeza. No, estoy aquí solo. Estoy aquí para hacerte saber que el pueblo que está más adelante está bajo mi protección y la protección de mi pueblo. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Touzuku sonrió y con calma sacó su espada. Sus hombres vieron esto y prepararon lanzas y lanzas. Planeo saquearlo, tomar todo lo que quiera y quemar el resto. La rubia frunció el ceño. No permitiré que eso suceda. Déjame adivinar, dijo Touzuku. Tú, solo, planeas matarme a mí y a todos mis hombres con tus grandes habilidades ninja. Así es. Touzuku negó con la cabeza. Hay idiotas por ahí que creerían eso. Pero he luchado contra ninjas antes. Uno realmente bueno podría ser un combate para 5 hombres armados, tengo 200. El rubio negó con la cabeza. Me parece que te encontraste con algunos genin medio tontos. No me compares con un ninja inexperto sin entrenamiento. Soy el kage de la aldea ninja de Minato. Podría manejar 5000 o más sin problemas. Touzuku miró a los hombres a cada lado de él y les guiñó un ojo. 5000, ¿eh? Parece que estoy en problemas. La rubia pudo ver que se estaban preparando para embestir a sus caballos. Él suspiró. Te di tu advertencia.
Hizo algunas señas con las manos. Iraishin no Jutsu. Lo último que Touzuku vio fue desaparecer al ninja rubio. Apareció un destello amarillo y él cayó de la silla de montar y se le abrió la garganta. En menos de 30 segundos, 200 hombres yacían en el camino de tierra, muertos o agonizantes. Unas horas más tarde, Naruto y unos 230 clones conducían un gran tren de caballos y carretas hacia el pueblo de Minato. Los esclavos habían decidido aceptar su oferta de residencia en su aldea. En su mayoría eran mujeres y pensaron que estar protegidos por un ninja tan poderoso era una buena idea. Si hubieran rechazado su oferta, habrían sido libres de irse. Los caballos, armas, armaduras y el tesoro que Naruto había traído irían a la tesorería de la aldea. Cuando regresó, se le acercó uno de los miembros del consejo y un jefe de clan. Hyuga Neji frunció el ceño. Kage-sama, le dio a su señor una profunda reverencia. Me gustaría que dejaras de salir solo a patrullar. Insistes en que todos los demás vayan en equipos de 2. Oh, vamos, Neji. Sería un desperdicio hacer que alguien tenga que aguantarme durante toda una patrulla. Neji suspiró y sacudió la cabeza. ¿Qué pasaría con el pueblo si de alguna manera te perdiéramos? Naruto sonrió como si la respuesta fuera obvia. Elegirías un nuevo Kage y seguirías adelante. No soy indispensable, nadie aquí lo es. El pueblo sobreviviría sin mí. Ahora, si me disculpan, quiero ver a mi familia. ¿Están ustedes, Tenten y el pequeño Hisashi? ¿Y Ieyasu vienen mañana por la noche? Neji asintió, estaba claro para él que su Kage no escucharía sobre su propia seguridad. Sí, Kage-sama. Naruto todavía sonreía cuando se dio la vuelta para irse. ¿Alguna posibilidad de que me llames Naruto? Cuando estemos en privado te llamaré así, en público sería una falta de respeto Kage-sama. Naruto asintió y se alejó, esa era la respuesta que esperaba. Mientras caminaba por las calles de tierra de su pueblo en expansión, la gente lo saludaba con sonrisas honestas y saludos. Estos estaba feliz de devolver. Como Kage dirigió a su pueblo, no gobernó sobre ellos. El poder fue cuidadosamente compartido no solo entre él y el consejo, sino también por la asamblea. Un grupo de 30 elegidos por los votos de todos en el pueblo, ya sea ninja o ciudadano. Los 3 grupos tenían cierta autoridad y ninguno podía abrumar a los demás. A veces hacía que hacer las cosas fuera un poco más difícil y un poco más lento, pero protegía contra el abuso de poder. Después de la noche de fuego, abrió el cofre y encontró una barra de oro de 10 libras, una pequeña bolsa de terciopelo llena de diamantes, un pergamino y una carta. La carta era una confesión y una última despedida de su padre. Explicó lo que había hecho y por qué y pidió perdón. Aqua había entendido mientras Hinata lloraba por la pérdida de su familia, especialmente de su madre y su hermana pequeña. Pero ella también entendió por qué se había hecho y también perdonó a Minato. Naruto tomó una decisión esa noche. Quemó la carta y los 3 hicieron un juramento de sangre de no volver a hablar de eso, ni entre ellos, ni en sus lechos de muerte. Naruto sabía que muchos odiarían a su padre por lo que había hecho y por eso actuó para proteger su memoria. Juntos, los 3 habían decidido fundar una nueva aldea en las mismas tierras a las que su padre los había enviado. Y nombraron al pueblo en su honor. A lo largo de los años, habían salido a buscar sobrevivientes para unirse a ellos. Habían encontrado a Neji y su escuadrón un par de años después. Habían descubierto a Shizune, la antigua aprendiz de Tsunade. Al parecer ella no había querido celebrar el festival y se había tomado unas cortas vacaciones que la habían salvado. A medida que pasaba el tiempo, más y más ninjas sobrevivientes habían sido reclutados o buscados. El pueblo que los 3 habían fundado originalmente creció a pasos agigantados. También había recuperado muchos de los antiguos clanes: Hyuga, Namikaze, Inuzuka, Nara, Yamanaka y Akimichi. Lamentablemente, no hubo más Uchihas y otras líneas nobles como Aburame y Sarutobi desaparecieron. Aqua había establecido el clan Momichi y lo nuevo y lo viejo se mezclaron. El pergamino que su padre le había proporcionado resultó ser más valioso que el oro y los diamantes.
Los jutsus en el pergamino fueron copiados y puestos en una biblioteca ninja en la que todos los ninjas de la aldea podían estudiar. Naruto había tenido cuidado de mantener algunas de las técnicas, clones de sombra, Rasengan e Iraishin fuera del acceso general. Esas serían técnicas del clan Namikaze. Desde el principio, Naruto había luchado por tomar lo mejor de la vieja Konoha sobre la que su padre le había contado historias y aprender de lo peor. La lección principal fue que ninguna persona puede volverse demasiado poderosa, y nadie podría estar por encima de la ley. Si el Kage cometía un delito, la asamblea podía despojarlo de su cargo y llevarlo a juicio. Y nadie podía ser castigado sin un juicio. Naruto tuvo que admitir que esto dificultaba su trabajo a veces, ya que no podía amenazar a las personas con la muerte o el destierro. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar si eso significaba que ningún Kage en Minato se convertiría en un tirano. Naruto también había hecho otro cambio radical en la política de su aldea a diferencia de la de Konoha. Tenían suficientes ninjas para poder conquistar todos los pueblos y ciudades cercanas. No lo hicieron, en cambio, ofrecieron la unión con otros pueblos como iguales. Si un pueblo o aldea deseaba unirse a ellos, podía hacerlo. Una vez que se unieron, su gente se convirtió en ciudadanos con exactamente los mismos derechos que los que vivían en Minato. Incluido el derecho a votar o ser miembros de la asamblea. Pagaban los mismos impuestos y tenían que seguir las mismas leyes. Y una vez que se unieron al sindicato no pudieron dejarlo. Pero a cambio se les dio protección. A diferencia de Konoha, el pueblo de Minato se estaba expandiendo a través de una política deliberada de paz y justicia. El pueblo había crecido de 3 a 10.000 y contaba con un sistema de escuelas públicas, una academia ninja, una biblioteca, un hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Academia ninja, biblioteca, hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Academia ninja, biblioteca, hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Al acercarse a su casa, abrió la puerta y salió disparado. La casa de papá. Inmediatamente sus 3 hijos chillaron de alegría y corrieron a saludarlo. Sus hijos Minato y Saru y su hija Hanabi se le echaron encima. Ayudar. Gritó de risa. ¿Está todo bien aquí? Su hermosa Hinata entró en la sala de estar sonriendo ante el caos que tenía delante. Su vientre se mostraba cuando tenía 5 meses junto con su cuarto hijo. Shizune le aseguró que el niño estaba sano. Naruto sonrió. Todo está bien, cariño. Un poco de tristeza lo invadió al pensar en su padre y en lo que había hecho. Todo lo que tenían se debía a su elección y a su sacrificio. Cómo deseaba Naruto que su padre siguiera allí para ver a sus nietos. Gracias papá, te amo y que ahora descanses siempre en paz. El fin, gracias por escuchar esta teoría,